Buenas noches, profesora. En esta oportunidad voy a hablar sobre acerca de la actividad entregable número 2, el cual se asignó como tarea. Y para eso tenemos el siguiente planteamiento del problema, el cual dice: se desea levantar un automóvil de masa de 1.2 toneladas con una prensa hidráulica como se muestra en la siguiente figura. Entonces supongamos que el radio del émbolo más grande es de 2.5 metros. Entonces se plantean las siguientes preguntas. ¿Qué fuerza F1 se debe aplicar en el émbolo más pequeño de radio de 50 centímetros para poder levantarlo? La siguiente pregunta es: ¿cuál es la presión ejercida en P1 en el pistón número 1? Y la tercera pregunta es: ¿cuál es la presión ejercida en P2 en el pistón número 2? Entonces, para esto hacemos el método de esos de los 6 pasos en realidad, que es primero empezamos con la etapa de informar, en el cual hablamos un poco acerca de las definiciones, de lo que realmente queremos dar a conocer a, a nuestro público al cual le vamos a exponer, y en el cual está dada acá la presión, que en el cual sí vamos a hablar es necesariamente, que nos dice que la presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para poder caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Entonces, también hablamos ahora acerca del principio del Pascal. Entonces, eso nos habla que debido a las características de los fluidos, es decir, de líquidos, es imposible aplicar presión en algún punto sobre ellos. Entonces, para esto es necesario que la fuerza se ejerza sobre una superficie. Entonces, esta fuerza se expresa como la fuerza por unidad de área, el cual es la presión. También hablamos en el problema acerca de la fuerza, que en términos técnicos es una fuerza de magnitud que es capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma dada de un cuerpo o de una partícula. Esto no debe ser confundida con los conceptos de esfuerzo o de energía. También tenemos acá la aplicación del principio de Pascal, el cual se habla de la prensa hidráulica, en el cual tenemos que la principal aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica, que se encuentra formada por dos recipientes de pared rígidas, ¿no? Entonces que cada uno de ellos contiene un líquido incompresible y ambos recipientes se reflejan conectados por la parte inferior. Entonces, de ese modo, la altura de los fluidos es la misma cantidad de los recipientes. Entonces, la peculiaridad de estos sistemas es que el área transversal de ambos recipientes es diferente, puesto que uno de ellos es mucho menor. Entonces, también es importante el área del círculo, ya que, como podemos ver, como podemos ver en la diapositiva anterior, la parte de ahí del área de ese pistón es de una forma circular. Entonces, para esto es que el área de un círculo es la región ocupada por el círculo en un plano bidimensional. Entonces, la fórmula es ya conocida, todos la conocemos, que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Y para esto vamos a también colocar que pi es igual a 3.1416. Como siguiente etapa tenemos la etapa de planificar, en cual se va a identificar los problemas, en el cual que tenemos que la masa del automóvil vale 1.2 toneladas, el radio del émbolo grande es 2.5, el radio del émbolo más pequeño es 50 centímetros. Entonces, para esto va a ser necesario, podemos convertirlo. Entonces, vamos a convertir primero la masa de toneladas a kilogramos. Entonces, la conversión, ¿no? De 1.2 toneladas lo multiplicamos por los 1000 kilos sobre una tonelada. El cual, ¿por qué va el uno abajo? Porque para poder simplificar las toneladas y bueno, como podemos saber, ya también sabemos que una tonelada es igual a equivalente a 1000 kilos. Entonces, al operar, nos arroja que tenemos 1200 kilos, como más el automóvil. Entonces, también tenemos que convertir el radio a metros. Entonces, multiplicamos 50 centímetros por un metro sobre 100 centímetros. Y eso nos da 0.5 metros. Entonces, debemos considerar también ciertos datos. En este caso, yo estoy considerando la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado y también el pi que vale 3.1416. Entonces, como ya lo mencionamos anteriormente, también vamos a identificar las variables, el cual sea de la fuerza 1 y F2, el cual se debe aplicar en el émbolo más pequeño y el grande. Entonces, ¿qué fuerza realmente se debe aplicar entre ellos? También vamos a ver cuál es la presión ejercida en P1 en el pistón número 1, en la presión ejercida en P2 y en el pistón número 2. Y para esto ya vamos a decidir qué realmente vamos a hacer o qué vamos a ejecutar o qué fórmula vamos a realmente implementar para resolver este problema.
como unidad principal tenemos la unidad del Pascal, que es la fuerza sobre el área. Entonces, no solamente vamos a utilizar esa fórmula, sino que también tendremos otras fórmulas que es como el área del círculo, que es igual a pi por radio al cuadrado, que ya lo mencioné anteriormente. Vamos a utilizar el peso, que el peso es igual a masa por gravedad. Igual la fórmula de la prensa hidráulica, que es la fuerza 2 sobre el área 2, es igual a la fuerza 1 sobre el área 1, el cual ya vamos a ver más adelante también. Igual la presión, que la presión es igual a la fuerza sobre área. Entonces el principio de Pascal también vamos a ver. Y bueno, vamos a ver la etapa de ejecutar también. Entonces para esto tenemos que sacar la área. Entonces, vamos a utilizar la fórmula. Vamos a agarrar que pi es igual a 3.1466 por 0.5 metros elevado al cuadrado. Ahora, ¿por qué está en 0.5? Porque ya se convirtió anteriormente. Entonces, al operar, nos arroja que tenemos que el área 1 es igual a 0.78, perdón, 0.785 metros al cuadrado. Y el área número 2 igual, de la misma manera, operamos, aplicando la fórmula de 3 perdón, del área del círculo, ser que es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, al reemplazar, tenemos que 3.14 por 2.5 metros al cuadrado es igual a 19.625 metros al cuadrado. Entonces, luego operamos también la fuerza 2 con la fórmula del peso que se mencionó en la etapa número 3 que es decidir, el cual es igual a masa por gravedad. Entonces, consideramos los 1200 kilos por 10, 10 por 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el kilo por el metro sobre segundo al cuadrado nos da como unidad, nos da el newton. Entonces tenemos 12.000 newton. Entonces ahora para hallar la fuerza número uno tenemos que utilizar la fórmula de la prensa hidráulica, que vendría a ser la fuerza número 2 sobre el área 2 es igual a la fuerza uno sobre el área uno. Entonces al operar tenemos que fuerza uno sobre 0.785 metros al cuadrado es igual a 12.000 newton sobre 19.635 metros al cuadrado. Entonces como resultado, al reemplazar y despejar la variable, nos da como resultado 480 newton. Por último, usamos las fórmulas para P1 y P2, que es la presión. La presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, para P1 es igual a fuerza 1, que ya la hallamos, que es 480 newton, sobre 0.785 metros al cuadrado. Esto nos arroja como resultado 611.46 pascal. Y para la misma, para la siguiente versión, que igual vendría a ser a presión igual número 2 es igual a fuerza 2 sobre área 2, vendría a ser que la presión es igual a 12.000 newton sobre 19.625 metros al cuadrado. Igual nos arroja el mismo resultado, 611.46. Entonces, como quinta etapa, tenemos la etapa de controlar, en el cual vamos a verificar si realmente todas las unidades convertidas están correctamente en sus unidades principales. Y efectivamente todos están convertidas como debe ser, pero eso también lo va a determinar si realmente fue o no convertida como es, ¿no? El cual lo va a validar la profesora que se va a dar el sexto paso. Tenemos en controlar, en el punto 2 tenemos que asegurar que los cálculos realizados sean correctos acorde a las fórmulas físicas y también ver que se pueda cumplir el principio de Pascal, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que se pueda cumplir el principio de Pascal. Y eso serían las siguientes preguntas. Entonces, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Y qué fuerza F1 y F2 se deberá aplicar en el émbolo pequeño y grande? Entonces, para la fuerza F1 y F2 se debe aplicar 480 newton y para la fuerza número 2 se aplica 12.000 newton. Entonces, la pregunta 2 es, ¿cuál es la presión ejercida para P1 en el pistón 1? La presión ejercida para el pistón 1 es de 611.46 pascal. Lo mismo sucede para el pistón 2. Entonces, ¿cuál es la presión ejercida en P2 en el pistón número 2? La presión ejercida para el pistón número 2 es de 611.46 pascal. Entonces, al darnos cuenta que en el pistón número 1 es el mismo que en el pistón número 2, entonces nos podemos dar cuenta que se cumple con el principio de Pascal, el cual en el paso número 5 damos cuenta que debe cumplirse y acá en el problema observamos que sí se cumple. Como último paso tenemos la etapa de validar, el cual la docente va a realizar el proyecto junto con el alumno, en este caso que soy yo, con el fin de detectar alguna falla para que el trabajo sea acorde a lo establecido. Muchas gracias.